En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano estaba en crisis. Sufría ataques del exterior y divisiones internas. Fue un soldado quien reunificó este fracturado imperio. Lo hizo en el nombre de un solo Dios y cambió el curso de la historia. Se llamaba Constantino. Durante su juventud ya mostraba signos evidentes de grandeza imperial. Eusebio. En el siglo III el Imperio Romano estaba sitiado. En Oriente, los ejércitos persas arrasaban las provincias más debilitadas. En Occidente, los bárbaros atravesaban las defensas fronterizas. Las ciudades eran saqueadas, los cultivos se perdían y los provincianos eran vendidos como esclavos. Durante el siglo III, el imperio sufrió todo tipo de ataques e invasiones por parte de persas y bárbaros. Era un imperio fracturado que no parecía capaz de recuperarse y restablecer su unidad. El futuro emperador Constantino nació en Nis, en la Serbia de hoy en día, hacia el año 272. Su madre, Helena, era la hija de un tendero. Su padre, Flavio Constancio, era un ambicioso oficial del ejército. Constancio pasaba mucho tiempo luchando en las conflictivas fronteras del imperio. El joven Constantino apenas le veía. Constantino creció en un entorno militar. Los ejércitos fronterizos tenían poder y decidían quién se convertiría en emperador. Era muy distinto al mundo de Adriano, que era mucho más civilizado y culto. La paz y la prosperidad no se llegaban a valorar del todo y eran algo impensable en el siglo III. Sabemos muy poco acerca de la infancia de Constantino. Recibió una educación normal, pagana y militar. Su padre era un general que siempre estaba en campañas fronterizas. Creció sin apenas supervisión paterna y siguiendo entrenamientos militares. Un niño duro que se preparaba para la guerra. Cuando Constantino era un adolescente, su padre hizo una apuesta política. Apoyó el complot de Diocleciano, el comandante de la Guardia Imperial, para derrocar al joven emperador Numeriano. Lograron su objetivo. Diocleciano demostró ser un político notable y audaz. Decidió que la única manera de defender el imperio y su posición era compartir su poder. Proclamó a su fiel aliado Maximiano coemperador. Ambos adoptaron el título de Augusto, el primer emperador romano. Diocleciano se convirtió en Augusto de la región oriental del imperio. Y Maximiano se encargó de la parte occidental. El padre de Constantino era un oportunista político. Abandonó a su esposa Helena y se casó con la hija de Maximiano. Fue un movimiento muy astuto. En 4 años, Diocleciano decidió que ni siquiera 2 mandatarios podrían regir el imperio. Fundó una tetrarquía, un gobierno de 4 personas. Cada Augusto nombraría un asistente con el título de César. Diocleciano eligió a Galerio. Maximiano confió en su nuevo yerno, Flavio Constancio. Este logro de Diocleciano supone una paradoja. Asumió que para recobrar la unidad tendría que empezar a separar.
Dividió el imperio en 4 regiones, lo que facilitaba que las tropas pudieran defender mejor las fronteras. Creo que buscaba la unidad, pero supo ver que esta división supondría un paso adelante. Roma dejó de ser el centro del poder imperial. Estaba demasiado alejada de las fronteras y ciertas ciudades estratégicas la habían superado. Cada uno de los mandatarios vivía en una de ellas. Diocleciano en Nicomedia, Galerio en Antioquía, Maximiano en Milán y Flavio Constancio, el padre de Constantino, en Trier, cerca del Rin. Constantino, a los 21 años, se vio pronto envuelto en las intrigas imperiales. Su padre le pidió que se casara por conveniencia con otra de las hijas de Maximiano. Pero Constantino se negó. Quería tomar él mismo la decisión. Su padre era muy poderoso y tenía ambiciones para ambos. Pero Constantino era un hombre de fuertes sentimientos, algo que demuestra eligiendo a su propia esposa. Había tensiones entre ambos, y puede que tomara una decisión que no le beneficiara políticamente. Pero las órdenes de Diocleciano eran inquebrantables. Hizo llamar a Constantino para tenerle como rehén y garantizar la lealtad de su padre. El tozudo Constantino se dirigió a la corte del emperador en Nicomedia, el centro del poder imperial. Su ambición de poder era extrema. Eutropio. Diocleciano confiaba en que su gobierno de 4 hombres estabilizaría el imperio. Entonces decidió iniciar una ofensiva militar. Galerio, su asistente, fue destinado a las campañas contra los sarmacios, un pueblo que vivía al otro lado del Danubio. Constantino fue con él, y no tardó en destacar en la batalla. Cuando el aún joven Constantino servía en la caballería contra los sarmacios, agarró a un salvaje de la cabellera y le arrastró para arrojarlo a los pies del emperador Galerio. Más adelante, atravesó una ciénaga a caballo hasta alcanzar al enemigo, mató a numerosos hombres y consiguió la victoria. Anónimo. La ambición de Constantino como hijo de un César era rivalizar con los logros de su padre. No dejaba de pensar en cómo conseguirlo. No debía de ser una empresa nada fácil para él, pero siempre tuvo la convicción de que si su padre pudo llegar tan alto en el imperio, él también podría. Y que cuantos mayores éxitos militares cosechara, mejores contactos tendría en la corte y recibiría más apoyo por parte de sus amigos y aliados. Tú puedes hacerlo, Constantino. Puedes superar a tu padre. Constantino marchó junto a Galerio hacia el este hasta el imperio persa. Fue una campaña triunfal que culminó con la conquista de la capital, Ctesifón. Constantino volvió a Nicomedia como un reputado y valeroso militar. El emperador Diocleciano se apercibió sin duda de su ascenso. La posición de Constantino era muy peligrosa. Debía de tener muchos enemigos. Diocleciano no quería que hubiera dinastías, así que por un lado Constantino le era útil, pero por el otro debía vigilarlo muy de cerca, para evitar que protagonizara algún tipo de complot contra él.
Diocleciano no le quitaba el ojo de encima. Aparentaba cuidar de él, pero en realidad lo observaba con atención. Constantino fue testigo en el palacio de Diocleciano de los preparativos de una nueva campaña. El enemigo era una secta religiosa, los cristianos. Resulta difícil saber la proporción real de cristianos en aquella época, pero seguro que no pasaban del 10%. Lo más probable es que se acercaran más al 2%, una cifra muy baja. Pero la clave es que parece que se asentaron en las ciudades del este, en las que se hablaba griego. También estaban presentes en el entorno de algunos miembros prominentes del gobierno, así que puede que causaran un impacto desproporcionado. El cristianismo no dejaba de crecer desde su fundación 3 siglos atrás. La iglesia estaba muy bien organizada por una red de obispos y sacerdotes. Algunos romanos se dejaron seducir por la gloriosa otra vida y por la expiación de los pecados. Pero muchos consideraban que el intolerante celo de los cristianos y su creencia en un solo Dios eran profundamente ofensivos. El problema de los cristianos es que negaban la existencia de cualquier otra divinidad. Diocleciano estaba convencido de que sus dioses le habían ayudado a establecer el imperio y quería que los romanos los alabaran. Era una especie de contrato. Os alabamos y nos ayudáis. Los cristianos rompieron este contrato. Diocleciano, con el apoyo de su despiadado ayudante Galerio, ordenó que se castigara a los cristianos. El 24 de febrero del año 303 después de Cristo, se declaró un edicto de persecución. Se demolieron iglesias, se quemaron Biblias y se encarcelaba a cualquier sospechoso. Aquellos que no se retractaran serían encerrados, torturados y ejecutados. Constantino había sido testigo de martirios y conocía el enorme grado de compromiso del cristianismo. No comprendía por qué aquella gente se comportaba de una manera tan poco romana y a la vez de una manera tan valiente. Constantino necesitó reunir valor y fe para alcanzar sus ambiciones políticas en el escenario del imperio. Y dijo Dios: Constantino, conquista bajo este signo. Sozomeno. Tras 20 años en el poder, la salud de Diocleciano empezaba a flaquear. Decidió retirarse y nombró a Galerio emperador de Oriente. El padre de Constantino recibió el título de Augusto y tomó el mando sobre Occidente. Constantino esperaba convertirse en uno de los nuevos Césares. Flavio Constancio tenía un hijo, Constantino, un joven íntegro y merecedor sin duda del rango de César. Su presencia era distinguida y apropiada. Su talento militar y su extraordinaria afabilidad le hicieron ganarse el afecto de los soldados y el voto del pueblo. Lactancio. Pero Galerio no tenía ningún interés en crear una dinastía rival en el oeste, y Constantino no resultó elegido. Su padre temía por la seguridad de su hijo y le pidió a Galerio que le dejara libre. La petición
fue rechazada. Es el hijo de un emperador de Occidente. El homólogo de su padre en Oriente le tiene como rehén en su corte. Se trata de un mundo sin principios dinásticos. Su propia persona supone una anomalía. ¿Debe o no debe acceder al trono? Es una clara amenaza para los emperadores de Oriente y no se le podía dejar en libertad. Se enfrentaba a una crisis. Su padre era Augusto, uno de los dos emperadores. Pero Constantino no tenía una posición oficial. Su vida corría peligro. Cuando Galerio descansaba después de cenar, Constantino se marchó apresuradamente. Huyó veloz soltando a todos los caballos que se encontraba en los puestos de vigilancia. Lactancio. Constantino cabalgó durante cientos de kilómetros hasta las costas de Galia. Allí se reunió con su padre en una campaña contra la rebelión de los Pictios en el norte de Britania. Atravesaron juntos el canal y se encaminaron a aplacar la revuelta. Pero su alianza no duró demasiado. El 25 de julio del año 306, el padre de Constantino moría en la ciudad de York. Poco después, sus tropas le nombraron emperador de Britania y Galia. Constantino aceptó la oferta de las legiones sin el consentimiento de Galerio. Volvió a la capital, Trier, acompañado por su hijo Crispo y su segunda esposa, Fausta. Había usurpado el poder y su futuro era incierto. La posición de Constantino era muy delicada. Acababa de ser elegido por las tropas de Britania y había muchos más territorios en el imperio. Necesitaba legitimidad. Constantino, con 34 años, se apresuró a afianzar su autoridad. Se pronunció abiertamente en contra de la persecución de los cristianos. Ordenó la liberación de todos los prisioneros. Esta acción le aseguró el apoyo de una importante minoría. Hubo un proceso de cambio religioso. Constantino aprendió más acerca del cristianismo y sobre la ayuda que podría prestarle esta religión. Recordó la resistencia y el valor que demostraron los cristianos que superaron el martirio. Se trataba de un culto que le podría ser muy útil. Más adelante decidió iniciar una ofensiva. Lideró varios ataques triunfales contra los bárbaros del otro lado del Rin. Algunos prisioneros fueron trasladados a Trier para servir de entretenimiento en el circo local. Constantino, que regía las Galias con gran éxito, atacó encarnizadamente a francos y germanos. Capturó a sus reyes y los exhibió en unos magníficos juegos para que se enfrentaran a bestias salvajes. Eutropio. Trabajaba en el marco de la tetrarquía. Y creo que se veía a sí mismo como un tetrarca poderoso y efectivo, un mandatario de una parte del mundo romano. El éxito de su régimen le hace tener crecientes esperanzas en su propia figura. Constantino no tardó en dominar Occidente, pero el centro del imperio, Roma, Italia y el norte de África, había sido ocupado por otro usurpador, Magencio. A principios del año 312, Constantino entró en Italia cruzando los Alpes para ocupar dichos territorios. Ganó 2 batallas en el norte y marchó hacia Roma.
Magencio derribó todos los puentes que cruzaban el Tíber y preparó a sus ejércitos para la batalla más decisiva. Las legiones de Constantino acamparon cerca del puente Milviano. Durante los preparativos finales, Constantino hizo unas dramáticas declaraciones ante sus hombres. Aseguró haber sido testigo de una visión divina. Vio un haz de luz en forma de cruz en el que había inscrito: "Conquista en su nombre". La aparición de esta señal le dejó maravillado. El espíritu del emperador se vio reforzado por esta aparición divina milagrosa. Sócrates escolástico. Para la minoría cristiana de su ejército, la declaración de Constantino fue un momento de inspiración. El resto acabó convencido de que el emperador les traería la victoria. La batalla fue sangrienta y breve. Las fuerzas de Constantino avasallaron a sus oponentes obligándoles a huir atemorizados a Roma. Cientos de ellos, incluido Magencio, se ahogaron en el Tíber. La visión ante el puente Milviano dio a las tropas la sensación de tener una deidad poderosa de su lado y que se le había aparecido a su comandante. Sentían que su causa era la justa, que se trataba de un nuevo dios ante uno antiguo y que saldrían victoriosos. Constantino entró triunfal en Roma. 6 años después de la muerte de su padre, él también se convirtió en Augusto del Imperio Occidental. Todo el Imperio romano fue agraciado con un solo poder supremo: Eusebio. En Oriente, el emperador Galerio había muerto. Le sucedió un hábil general llamado Licinio, con quien Constantino no tardó en pactar. Le dio a su hermana Constancia en matrimonio. El imperio quedó dividido en dos: Constantino en Occidente y Licinio en Oriente. Constantino comenzó a aumentar su popularidad entre el pueblo romano. Inauguró varios extravagantes edificios y completó una enorme basílica. Restauró el circo y levantó el último y más grande de los arcos triunfales de Roma. Constantino hizo todo lo correcto cuando sustituyó a Magencio en el poder. Celebró su triunfo con generosas comidas, levantó monumentos, organizó los juegos tal y como los senadores querían que lo hiciera, mostró un auténtico respeto por la antigua capital del imperio. A pesar de ser el jefe supremo del mundo pagano, Constantino adoptó un papel momentáneo. Se convirtió en líder de la Iglesia cristiana. Constantino no tardó en descubrir que iba a tener una relación muy estrecha con las jerarquías cristianas. Se espera de él que ejerza un papel en la disciplina cristiana y en el desarrollo de sus doctrinas. Es el árbitro de la Iglesia, así como quien controla el mundo secular romano. Ha aceptado toda una responsabilidad religiosa que ningún otro emperador había tenido en cuenta. Pero Constantino no quería que le atacaran por causas teológicas. Estaba decidido a unir el mundo romano. En la política romana, si no prosperabas, morías. El precio del fracaso era siempre la muerte. Si entrabas en el juego, lo hacías con todas las consecuencias.
Constantino rompió su pacto con Licinio y marchó hacia los Balcanes. Tras 2 encarnizadas batallas, quedaron en tablas. Licinio declaró una tregua y reconoció a su oponente como emperador único. Pero no era suficiente. Desde el año 312 se había establecido en Occidente como un poderoso mandatario. Cada vez tenía más control sobre las provincias balcánicas. Y su cargo en la Iglesia cristiana le ayudaba a obtener éxitos en Oriente. La gente del Este buscaba en él protección y esperaban que contara con ellos. Hacia el 324, Constantino volvió a declarar la guerra a Licinio. En Adrianópolis se libró una descomunal batalla. Constantino tenía 52 años y, a pesar de estar herido en una pierna, lideró a sus hombres hasta la victoria. Licinio se retiró a la ciudad de Bizancio, donde Constantino y su hijo Crispo derrotaron a su enemigo. A pesar de las súplicas de piedad de su hermana, el emperador hizo ejecutar a su cuñado. La guerra civil contra Licinio fue larga y sucia. A veces se muestra la imagen de Constantino al frente de una cruzada cristiana para extender la nueva fe hacia Oriente. Pero puede haber otro punto de vista. Para mí, se trató de una guerra civil brutal e innecesaria. Nunca hubo necesidad de atacar a Licinio. Era eficiente, un buen emperador, no era un tirano. El ataque contra él supuso una muestra cínica de poder, y aunque el cristianismo lo intente camuflar, deberíamos verlo como lo que representa. El victorioso Constantino emprendió la construcción de una nueva Roma en Oriente. Roma está donde está el César, Herodes. Constantino decidió marcar su victoria expandiendo la antigua ciudad de Bizancio, situada entre Europa y Asia. Pasaría a ser la ciudad de Constantino, Constantinopla. Constantino construyó una nueva capital en el este porque lo necesitaba. Ocupó el poder en Occidente en el año 306. Pero cuando llega a Oriente en el 320, después de casi 15 años de mandato, no conocía a nadie en el este. Allí hay un régimen independiente. No tiene contactos ni cadenas de mando. Por eso creo que se encaminó a Oriente, por mera necesidad política. Constantinopla sería una nueva capital junto a Nicomedia, Trier, Antioquía y Roma. Pero la capital del emperador debía ser más grande que el resto. Se suele decir que quiso construir una nueva capital que sustituyera a Roma, pero yo creo que se trató de un proceso lento. Constantinopla, como gran urbe y capital, tardó en desarrollarse. Me parece que lo que pretendía era fundar un nuevo centro de poder y de ceremonias. Levantó un palacio y un senado. Le concedió una sede del Senado. Tenía incluso una vía ceremonial con una estatua de Constantino. Llegaron arquitectos y artistas de cada provincia. Los tesoros artísticos del mundo clásico fueron saqueados. Ofreció enormes incentivos a la nobleza romana para que se dirigieran al este y formaran una nueva aristocracia.
pero se negaron a acudir. El principal problema que debía superar Constantino es que la aristocracia ya había visto cómo varias de estas capitales se venían abajo en los últimos 20 o 30 años. Cuando comienza a anunciar la reforma de Bizancio en una nueva Roma y a construir una serie de edificios desangelados, nadie se convence demasiado de que todo aquello vaya a durar mucho. La población en Constantinopla se acercaba a los 50.000 habitantes, mientras la de Roma rondaba el 1.000.000. Pero el centro de poder se desplazaba inexorablemente hacia el este. Constantino, al igual que Diocleciano, adoptó el presuntuoso estilo de los potentados de Oriente. Vestía elaborados trajes. Llevaba grandes joyas, pelucas, perfumes y una corona de perlas. A su alrededor había cortesanos, escribanos, empleados, religiosos y eunucos. Los emperadores estaban por encima de sus súbditos. Se han apartado de ellos, incluso se protegen de ellos. Tienen toda una masa de cortesanos que filtran las peticiones populares y evitan que la gente pueda tener contacto con ellos. En el año 325, reunió a 300 obispos en el Concilio de Nicea. Constantino se sentó al frente de todos y les obligó a aceptar la normalización de la doctrina cristiana, que se ha mantenido desde entonces por todo el mundo. Poco después, se dirigió a Italia para celebrar el 20 aniversario de su mandato. Debería haber sido un año triunfal, pero resultó ser trágico. Para sorpresa y desprecio de todos, se enfrentó a su familia. Ordenó el arresto y la ejecución de su hijo mayor, Crispo. Tal escándalo se llevó a cabo en secreto, porque Constantino temía las ambiciones de su hijo. Aparecieron en escena los celos familiares y maritales. Y Constantino demostró su impasibilidad al eliminar a un miembro de su clan que parecía desafiar su autoridad. Las sospechas también recayeron sobre su esposa Fausta. Constantino ordenó que la asfixiaran en un baño de vapor. Fue una coincidencia extraordinaria. O puede que no se tratara de la casualidad. Durante ese periodo aprobó una serie de severas leyes contra el adulterio y sobre el matrimonio y el divorcio. Existe la posibilidad de que tuvieran un romance. Puede que Crispo y Fausta fueran amantes. La otra posibilidad es que hubiera un complot contra él, pero eso es muy poco probable, no hay motivos para sospecharlo. Tal falta de piedad era muy común. Solo 3 de los últimos 36 emperadores habían muerto mientras dormían. La defensa a la que Constantino recurría siempre era la espada. Cometemos el error de contemplar el cristianismo como algo, digamos que ñoño, que habla de amar al prójimo y todo eso, y no creo que Constantino lo viera así. No dejaba de ser un emperador. Y había alcanzado tal posición siendo todo lo despiadado que pudo. Para dominar el poder que él ostentó era necesario perder la piedad. Pero Constantino buscó apoyo en la Iglesia para consolidar su poder.
Sabía que si un gobierno o un emperador quería legitimarse ante el pueblo, si pretendía que creyeran que gozaba de protección divina, tendría que hacer del cristianismo la base del imperio. Al igual que muchos militares, Constantino asociaba el dios supremo del cristianismo con el dios pagano del sol. Hizo del Día del Señor, el domingo, fiesta nacional. En la corte actuaba con piedad cristiana. Estoy totalmente convencido de que le debo toda mi vida, mi aliento y mi existencia al Dios Supremo. Constantino. Por los datos que se perciben en sus cartas y documentos, y por la información que nos dejó su biógrafo, creo que el motivo que le llevó a ser cristiano fue la posibilidad de dar los sermones de los viernes. Reunía a toda la corte y oraba ante ellos. Era todo un acontecimiento. Les arengaba y reñía para que fueran mejores personas. Básicamente les decía que si no tenían cuidado, acabarían en el infierno. Constantino hizo que se construyeran iglesias por todo el imperio y las llenó de adornos de oro y plata, mosaicos y mármoles. Hizo que su anciana madre, Helena, se convirtiera a la fe cristiana y la envió de peregrinación por los lugares sagrados. No todos los cristianos aprobaban estas costumbres imperiales. Los creyentes del futuro le han criticado por hacer a la Iglesia más rica en posesiones y poder, pero mucho más pobre en virtudes. Sin embargo, el apoyo de Constantino hizo que creciera enormemente el número de adeptos. Los más ambiciosos no tardaron en convertirse. Uno de ellos comentó: que me hagan obispo de Roma y me haré cristiano mañana. La inmensa mayoría de sus súbditos no eran cristianos y no les podía obligar a convertirse. Lo que podía hacer era mostrar los beneficios de adoptar la nueva fe mediante promociones y recompensas, pero no podía obligar a nadie. Tenía que iniciar una campaña. No castigaba a los paganos, pero los templos paganos perdieron propiedades. Recompensó a los cristianos y a sus comunidades con privilegios y puestos en la jerarquía imperial. Fue toda una adaptación. El cristianismo cumplió con las expectativas del emperador. Supuso una potente fuerza unificadora. Constantino hizo un trabajo estupendo extendiendo el cristianismo. Le aportó una ideología política que ayudaba a unificar el imperio. Con el apoyo de la Iglesia y de sus instituciones pudo desarrollar una ideología que le situaba muy cerca de Dios. Le convertía en un amigo de Cristo. El cristianismo fue un gran descubrimiento que le ayudó a demostrar su poder ante el Imperio Romano. En el Palacio Imperial, en un panel colocado en el centro de un techo cubierto de láminas de oro, hizo situar el símbolo de nuestro Salvador. Lo componían varias piedras preciosas engarzadas en oro. Este símbolo debía ser el protector del mismísimo imperio, Eusebio. No encontraréis símbolos de falta de piedad por mi parte. Constantino. Constantino había alcanzado una estabilidad política dentro del imperio. Pero las amenazas externas seguían presentes.
El poder de los pueblos bárbaros cercanos a las fronteras del Rin y el Danubio aumentaba. Al vivir cerca de una civilización tan grande y violenta como la romana, los pueblos tendían a organizarse en grandes grupos, tanto para defenderse como para beneficiarse de las riquezas del imperio. Por todo ello, el Imperio Romano se tuvo que enfrentar durante el siglo IV a toda una serie de grupos más organizados en las fronteras del Rin y el Danubio. A los 58 años, Constantino volvió a dirigir a sus ejércitos a través del Danubio. Persiguió a godos y sarmacios hasta sus propias tierras y les obligó a pactar una humillante paz. Aquellos que aceptaron sus condiciones recibieron su parte de los beneficios del imperio. Sometió a los pueblos bárbaros a la autoridad de Roma. Alistó a los hombres en edad militar en su ejército y al resto le proporcionó tierras que satisficieran sus necesidades. Eusebio. La política de asimilación no era nueva. Pero Constantino no pudo predecir que fuera a haber un número tan grande de candidatos a ocupar tierras o entrar en el ejército. El Imperio Romano podía asimilar a un número determinado de personas en un periodo de tiempo. Si se perdía ese equilibrio, el proceso de asimilación se venía abajo. A las puertas de palacio se alineaban bárbaros con todo tipo de apariencias. Cabellos, barbas, rostros gélidos, miradas aterradoras y cuerpos de enorme tamaño. Algunos con rasgos rojizos, otros pálidos como la nieve y otros más negros que el ébano. Anónimo. Los costes de la asimilación y defensa pesaban demasiado sobre los ciudadanos a los que Constantino quería proteger. Cuantos más soldados tengas, más sueldos deberás pagar. Y habrá más centros administrativos y funcionarios que mantener. Al hacerse más grande la corte, los gastos también se incrementan. Se perdió el equilibrio entre la producción agraria y el consumo por parte del ejército y los funcionarios. El sistema creado por Constantino germina por sí mismo las semillas de la autodestrucción cuando las cosas empiezan a ir mal. En la primavera del año 337, Constantino pudo contener la amenaza bárbara y contemplar un imperio unificado ante sus ojos. Pero él ya contaba 65 años y estaba enfermo. Estando en Nicomedia, decidió que le había llegado la hora. Le pidió a sus obispos que le bautizaran. Ahora yo también gozaré de la bendición de un lazo que confiere la inmortalidad. Constantino. El bautismo en el lecho de muerte era muy común en los inicios de la Iglesia cristiana, porque de este modo eliminabas todos los pecados. Constantino quería morir libre de pecado para ir al paraíso. Como emperador, cometió todo tipo de atrocidades. Asesinar a tu hijo mayor y a tu esposa supone un pecado capital, pero al bautizarte, te librabas de ello para siempre. Era una manera perfecta de desaparecer para los emperadores como Constantino. Al final de las ceremonias se vistió con radiantes túnicas imperiales que resplandecían. Se tumbó en un diván impolutamente blanco y se negó a volver a llevar prendas púrpura.
Eusebio. En apenas unas semanas, Constantino murió. Lo situaron en un sarcófago junto a otros 12 que representaban a los apóstoles de Cristo. Al convertirse y triunfar en su intento de llegar a liderar todo el Imperio Romano, Constantino facilitó que la Iglesia se convirtiera en religión mayoritaria. Ayudó muchísimo mediante el mecenazgo imperial, las leyes que aprobó y con su decisión de declararse cristiano y de defender y apoyar esta religión. La conversión de Constantino al cristianismo es esencial si queremos entender la historia del imperio. Sin este hecho, los acontecimientos del siguiente milenio habrían sido muy diferentes. Este movimiento hacia la unidad, hacia un Dios, marca un momento clave en la historia romana. Sin la conversión de Constantino no habría pasado de ser una secta marginal a la que habrían perseguido ocasionalmente, no habría pasado a ser la base religiosa de Europa. Su huella como líder no quedó marcada en la unificación. Las alianzas del Imperio Romano variaron siempre mucho. Lo importante fue que creó una política dinástica cristiana que cambió el imperio al completo durante los siguientes 200 años. Supuso un cambio radical. Constantino había dejado su huella en la historia. Pero su éxito a la hora de fortalecer el imperio no estaba tan claro. 70 años más tarde, los godos saquearon la mismísima Roma. La lucha de los futuros emperadores fue para unir un imperio, tan romano como cristiano.